Buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguirnos y por poder vernos. Vamos a comenzar esta pequeña introducción a este ciclo de presentaciones que vamos a hacer por parte del comité con el origen del movimiento paralímpico. El origen de este movimiento viene después de la Segunda Guerra Mundial, en donde existen muchos seculados de guerra en distintos países. Y es el señor Ludwig Guttmann, médico, quien empieza a utilizar el deporte como medio de rehabilitación para los seculados de guerra, en donde claramente eran condecorados en sus países al momento de volver, iniciaban su proceso de rehabilitación, pero claramente al estar terminando este proceso probablemente les faltaba algo, les faltaba esta continuidad probablemente posguerra, y es aquí donde el señor Guttmann, que para muchos es considerado el Pierre de Coubertin del movimiento paralímpico, utiliza el deporte, principalmente el tiro con arco, en un inicio para poder desarrollar distintas aptitudes y capacidades de los seculados de guerra. Luego de esto, muchos países, al igual que Guttmann en Stoke Mandeville, que era el hospital donde trabajaba, se empezaron a visualizar esta misma realidad. Entonces, para comenzar y dar un segundo paso a este proceso del deporte como herramienta de rehabilitación, empiezan a generar competencias entre ellos, entre hospitales, para luego pasar entre los países, en donde se desarrollan los Juegos de Stoke Mandeville. Esto sigue creciendo, esto sigue evolucionando, hasta los primeros Juegos Paralímpicos que son desarrollados en Roma en el año 1960, en donde son 8 deportes, aproximadamente 400 atletas y 23 países. Acá el impedimento que normalmente, o la lesión que se utilizaba, el criterio, era el de lesionados medulares, en donde más adelante esto va avanzando y va desarrollando los 3 impedimentos que tenemos hoy en día en la actualidad en el movimiento paralímpico. Es tanto el desarrollo que tiene desde Roma en adelante, que luego de los Juegos Olímpicos de Seúl del 1988 nace o se forma el Comité Paralímpico Internacional, el cual desde los años 90 tiene su sede en Bonn, Alemania. Hoy en día, este Comité Paralímpico Internacional cuenta aproximadamente con 170 países afiliados y su misión es liderar el movimiento paralímpico, supervisar la realización de Juegos Paralímpicos y apoyar a los distintos miembros del comité para facilitar así el funcionamiento y la excelencia de los paraatletas. Como visión, ellos tienen crear un mundo inclusivo a través del paradeporte. Si bien en muchas instancias el deporte paralímpico se puede ver como no inclusivo, es muy importante que desde la visión el Comité Paralímpico utiliza el deporte o los paradeportes como herramienta de inclusión. Dame la otra, Alex. Dentro de este mismo contexto del Comité Paralímpico Internacional, define cuatro valores, ¿ya? Define la determinación como la fortaleza mental que tiene cada paratleta para poder desarrollar una muy buena performance en distintas competencias. Define el coraje como la capacidad que tiene el deportista de llevar a su cuerpo a un estado límite o limítrofe. La inspiración, ya que para muchos son verdaderos superhéroes cada uno de nuestros deportistas. Y la igualdad, ya que dentro del movimiento paralímpico existe tanta diversidad que muchas veces ellos ocupan sus diferencias como fortalezas y en un alto porcentaje son pioneros en la inclusión en cada uno de sus países. Bueno, continuando lo que indica Manuel, es importante dentro de lo que mencionamos aclarar algunos términos y que en el fondo nos vamos educando también en la forma de referirnos. El término correcto es paralímpico, ¿sí? Que es para, que viene de la preposición griega para, que es al lado, a o junto a. Y la palabra olímpico, que en el fondo su significado sugiere que los paralímpicos son el paralelo. Es incorrecto decir paraolímpico y lo correcto es paralímpico, ¿ya? Como decía, junto a o semejante a, e internacionalmente ustedes pueden ver que se realizan los Juegos Olímpicos y a continuación los Juegos Paralímpicos. También es importante aclarar algunos términos en deporte. Primero tenemos el paradeporte o deporte adaptado, que en el fondo es un deporte que es reconocido por IPC, adquiere este título,
hay cerca de 40 deportes para deportes reconocidos por IPC. Aquí hay un dibujo de una imagen del handball en silla de ruedas. Es un deporte reconocido por el IPC, pero que no está dentro del ciclo paralímpico. A la derecha podemos ver a un tenista en silla de ruedas, que es Alexander Cataldo, que practica un deporte que sí es paralímpico porque está reconocido por IPC y además está incluido en el programa de los Juegos Paralímpicos. Esa diferencia. También lo tenemos con los atletas. Podemos decir que es un paradeportista o un paraatleta, alguien que practica un paradeporte. Y si somos bien minuciosos, ¿sí? En el fondo el deportista paralímpico es el que practica un deporte, pero además compitió en los Juegos Paralímpicos. Y vemos la imagen de Amanda Serna compitiendo en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Entonces, en estricto rigor, no todos son deportistas paralímpicos, es el que practica un paradeporte y que además compitió en un mega evento como es el Juego Paralímpico. También es importante aclarar unos términos del uso del lenguaje. Acá tenemos unas recomendaciones de SENADI, Servicio Nacional de Discapacidad, donde es incorrecto decir una persona con capacidades diferentes, discapacitado, enfermito. No, la frase correcta es persona con discapacidad. No es minusválido, inválido, lisiado, que hoy en día se ha ido quitando, pero todavía podemos encontrar en algunos espacios el baño para minusválido, el acceso para minusválido, cuando lo correcto es para persona con discapacidad física. En el caso de la discapacidad visual, que se utiliza el cieguito, invidente, no vidente, no, lo correcto es persona con discapacidad visual. Es incorrecto decir que es retrasado mental, que es retardado y otras frases, sino que es una persona con discapacidad visual. Y también lo que siempre sugerimos en el fondo es una persona y tiene un nombre y apellido. Una de las cosas que diferencia, entre comillas, los paradeportes o los deportes del ciclo o del movimiento paralímpico con los deportes convencionales es la clasificación funcional. Si bien en algunos deportes convencionales, principalmente los de combate, hay pequeñas clasificaciones por categorías de peso para generar una situación de igualdad. Acá, la clasificación funcional, cabe destacar que en primera instancia es un proceso que está normado por el Comité Paralímpico Internacional. Por ende, todos los deportes que están asociados a este comité deben tener ciertos lineamientos de esta normativa o de este código, que es la fotografía que está arriba. Por otro lado, la clasificación funcional, si bien va a ser algo que vamos a conversar un poquito más en profundidad la próxima semana, tiene dos objetivos principales. El primero es generar un proceso de elegibilidad. A partir de este universo de personas en situación de discapacidad, cada deporte define cuál es el punto limítrofe para ser parte de este deporte, ya que no en todos los deportes pueden realizarlo todas las personas de manera competitiva. ¿Ya? Entonces, este proceso de elegibilidad o de criterio mínimo de elegibilidad es una cosa que está regida por la clasificación funcional. Y el segundo punto importante es determinar o definir la clase funcional o la clase deportiva, la cual tiene como objetivo generar una situación de igualdad. Si nosotros nos vamos a las primeras competencias que existieron en la historia normal, los juegos de Stoke Mandeville o las primeras competencias probablemente en Roma, muchas veces ganaba el deportista que tenía menos nivel de impedimento, menos discapacidad, no ganaba el que generaba una mejor forma deportiva. A partir de eso, se empieza esto a normar y se empieza a generar un lineamiento de yo tengo que competir en igualdad de condiciones y con tal que el que tiene mejor forma deportiva es el que va a ganar y no el que tenga menos discapacidad. A partir de eso nace este tema. Para muchos de nosotros es la primera competencia que tiene cada país, los procesos de clasificación, y muchas veces los resultados se ven influenciados por este proceso, lo cual los dejo desde ya invitados para la próxima semana, en donde vamos a conversar un poquito más en profundidad probablemente este tema. Con respecto a los impedimentos que tiene el ciclo paralímpico, son principalmente tres, ¿ya? Es el impedimento visual, es el impedimento intelectual y es el impedimento físico. Dentro de estos impedimentos físicos tenemos 8 impedimentos, los cuales hoy día solamente los vamos a nombrar y la próxima semana vamos a profundizar un poquito más en ellos, pero es la pérdida de potencia o fuerza muscular, la disminución de rango pasivo de movimiento, la deficiencia de los miembros, que habla principalmente de las personas que tienen alguna dismelia o alguna amputación, la diferencia de longitud de extremidad inferior,
la talla baja, la hipertonía, la ataxia y la tetosis. Bien, para también entender dónde está situado el movimiento paralímpico internacional y también entrando a terreno de lo que es en Chile, queremos explicar un poco lo que es la estructura organizativa. En este caso, existe el Comité Paralímpico Internacional, que está a la par del Comité Olímpico Internacional. Vamos a hacer el símil con el Olímpico de manera de poder entender la figura. Dentro del Comité Paralímpico Internacional está el Comité Paralímpico de Chile, ¿sí? Estamos correctamente afiliados a él. De igual manera está el Comité Olímpico de Chile. A nivel nacional, ambos trabajamos en conjunto, ambos Comité Paralímpico y Olímpico, trabajamos en conjunto con lo que es el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte. Son principalmente la más importante fuente de financiamiento que tenemos en el país y trabajamos en conjunto en todos los planes, todos los presupuestos son conversados para, en el fondo, distribuir los recursos de buena manera. De esto luego seguimos bajando que el Comité Paralímpico tiene federaciones paralímpicas afiliadas y el Olímpico tiene federación olímpica. Ahora se da una particularidad, que hay federaciones olímpicas que también desarrollan la modalidad paralímpica. Eso se da a nivel internacional y se replica en nuestro país. Entonces, hay federaciones olímpicas que también están afiliadas al Comité Paralímpico. Esto dado por una estructura internacional. Entonces, en cada deporte hay que, tendríamos que ir mucho más profundo e indicar en cada federación qué es lo distinto, pero hoy en día está de esta forma: federaciones paralímpicas con el Comité Paralímpico, Federación Olímpica con el Olímpico y ambas modalidades. Además, se da otra particularidad más, que es que hay deportes que todavía no han emigrado ni una federación paralímpica ni olímpica y lo administran los comités paralímpicos nacionales, que hoy en día está el atletismo, la natación, el parapowerlifting. Aunque esto inició, generalmente se ha ido, se creció a través de federaciones por discapacidad y luego se ha ido independizando a federaciones por deporte. Así que en futuro va a estar todo por deporte. También tenemos los sordos, ¿sí? La discapacidad auditiva, y tenemos el Special Olympic, que son movimientos que van por otra línea, no van ni por el olímpico ni por el paralímpico, ¿sí? Sí, se han acercado a cada uno, a cada movimiento. Especial Olímpico hoy en día tiene un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional y la discapacidad auditiva, los sordos, a nivel internacional estaban junto con el Comité Paralímpico y decidieron salirse. Acá en Chile hace poco se afiliaron con nosotros y estamos trabajando con ellos para poder apoyar en su desarrollo. Acá podemos ver que en el fondo antes se veía como que era solo un comité, una federación, el Comité Paralímpico, pero no, es un comité con federación afiliada. Al costado izquierdo de la pantalla pueden ver todas las federaciones paralímpicas, ¿ya? Fútbol 7, básquetbol, rugby paralímpico, discapacidad visual, handball, bocha, sordos, ¿sí? Y al costado derecho tenemos federaciones olímpicas que desarrollan ambas modalidades. En conjunto con nosotros nos apoyan en todo lo que es el desarrollo del deporte, trabajamos en conjunto. Y además hay federaciones aún olímpicas que no se han afiliado, que todavía tienen que establecerse un poco más y para poder apoyar el desarrollo de esos deportes. Y esos deportes hoy en día que no está la federación afiliada, lo estamos desarrollando el Comité Paralímpico, pero claramente necesitamos siempre el apoyo de las federaciones para poder trabajo con clubes, asociaciones, etc. En cuanto al comité, en el fondo el deporte paralímpico antes se organizaba con una federación de lisiados de Chile, incluso ven el término también que ha cambiado, que estaba el año 85, luego se crea una federación paralímpica, esta federación paralímpica estaba afiliada en su momento al Comité Olímpico, era dependiente del Comité Olímpico de Chile, y el año 2013 ya se hace esta figura de Comité Paralímpico con federaciones afiliadas, en el fondo siguiendo una estructura internacional y también apostando a este desarrollo. Ahí podemos ver una imagen de Víctor Valderrama, que fue el primer deportista que participó en los Juegos Paralímpicos en Barcelona en el año 92. En la misión del Comité Paralímpico tiene dos grandes párrafos, que en el fondo el primero es promover el desarrollo del deporte paralímpico en Chile, entregando las mejores oportunidades y condiciones de preparación a nuestros deportistas para que representen a su país en el ámbito del alto rendimiento. ¿Sí? El principal foco, el principal objetivo es representar al país de muy buena manera en los mega eventos del ciclo paralímpico.
pero también es ser un colaborador en el desarrollo de oportunidades para la práctica del deporte y la actividad física de las personas en situación de discapacidad, promoviendo sus derechos, la formulación de políticas públicas y la implementación de planes y programas que mejoren la calidad de vida e inclusión social del colectivo. En el fondo, lo que apunta el comité es también, a través del deporte, aportar y promover también leyes. Hoy en día, la ley del deporte, que en su momento fue adaptada para que reconociera el Comité Paralímpico, para que los deportistas paralímpicos tuvieran los mismos beneficios de derechos y beneficios de lo que tiene el deportista convencional. Entonces, también se ha trabajado desde ese punto. Y tratamos de ser inclusivos por sobre la inclusión y tratamos de apoyar también a deportes que hoy en día no están en el ciclo paralímpico, que no corresponde dentro de la estructura, pero sí apoyamos también de alguna u otra forma, como en este caso el sordo, por ejemplo, un fútbol talla baja, u otros deportes que están también naciendo. En cuanto al organigrama, nosotros tenemos una estructura que la parte máxima es la Asamblea General, ¿sí? Que se reúne 2 veces al año en la Asamblea General. Tenemos un directorio compuesto por 6 personas representantes de las federaciones y un representante de los deportistas paralímpicos, y que tiene derecho a voz y voto en el directorio, que es súper importante también, tomar la voz también de los deportistas que tienen su espacio. Hay un gerente general, una secretaria, y hay diversas áreas, como área de ciencia aplicada, un área técnica, un área de operaciones, un área de desarrollo, un área de administración y finanzas, un área de comunicaciones. Al principio esto se empezó a generar solamente con 3 personas, 4 personas, y ha ido creciendo a medida que se han ido sumando más deportes, que hay mayor cantidad de deportistas, hay mayor cantidad de competencia, de viaje, etcétera, y estamos haciendo una estructura para poder darle un buen soporte a todos los deportes. Con respecto a los deportes y a los 3 impedimentos que tiene el movimiento paralímpico, hay muchas preguntas de clasificación que vamos a ver probablemente al final, si no las vamos a dejar para la próxima semana, pero son preguntas bastante interesantes. Recalcar en eso que esto viene desde un lineamiento internacional, desde el Comité Paralímpico Internacional, luego esto pasa a la federación que está a cargo del deporte de carácter internacional, y a partir de eso lo toma su CIMEL nacional, pero los estándares que nosotros estamos utilizando hoy en día son los que vemos hoy en día en la pantalla. 3 impedimentos físicos, visuales e intelectuales, donde tenemos deportes que engloban en distintas clases funcionales los distintos deportes, como el atletismo y la natación. Tenis de mesa ocupa principalmente el intelectual y el físico. Tenemos deportes como, por ejemplo, el fútbol 7, que si bien ocupa el impedimento físico, no ocupa dentro de los 8 impedimentos, lo ocupa todo, sino que ocupa determinados impedimentos. Tenemos casos puntuales como el fútbol 5, que dentro del impedimento visual ocupa solo una clase funcional, que es la clase B1. Considerar, y pequeño tips para Kevin, que está preguntando, el aspecto visual normalmente mide campo y agudeza, no habla de porcentaje, pero eso lo vamos a explicar mayor profundidad la próxima semana. Y el goalball, por ejemplo, la diferencia que tiene con el fútbol 5, que goalball ocupa los tres niveles de impedimento que tiene el impedimento visual, el fútbol 5 tiene uno. Con respecto a la evolución que hemos tenido durante estos últimos años, en mi caso, yo vengo trabajando con el comité desde aproximadamente el 2013 de manera voluntaria. Hemos visto la evolución en distintos aspectos que es donde normalmente a los comités se le evalúan, que es el número de participantes en deportes, en medallas y en el ranking dependiendo de la competencia. A partir de eso, podemos ver los Juegos Panamericanos en la gráfica de Guadalajara del 2011, los Juegos Panamericanos de Toronto del 2015 y Lima 2019, en donde hemos tenido un crecimiento en participantes, en deportes que hemos participado, en las medallas e incluso en el ranking. En el ranking de Lima 2019 nos situamos en el 8º lugar, muy cerca de Cuba, en donde claramente podemos ver o podemos visualizar cómo hemos ido enfrentando este desarrollo. Muchas veces Perú tiene muchas medallas paralímpicas. Por ejemplo, Ecuador está desarrollando
un impedimento en específico, el cual le va bastante bien, y por sobre nosotros tenemos potencias mundiales como puede ser Brasil, Estados Unidos, y potencias panamericanas como puede ser Colombia, México, Canadá y Argentina. Pensando en nuestro gran desafío que va a ser Santiago 2023, nos estamos planteando un pequeño esquema de cómo iniciar este trabajo para llegar al alto rendimiento y tener un resultado o un logro deportivo internacional. Sí, en base a lo que dice Manuel, en el fondo queremos mostrarles, en el fondo, todos los pasos para llegar a conseguir un logro deportivo, a participar en un mega evento, que sin duda son miles las variables, pero contarle un poco de acciones que estamos realizando. La base sería de festivales deportivos que hemos organizado o jornada de detección de talento, donde le mostramos a los chicos, ¿sí? La infinidad de deportes, la variabilidad de deportes que hay, para que el chico pruebe, para que socialice, y también pueda ver, ¿sabe qué? Me gustó un poco más el atletismo, me gustó un poco más el tenis en silla, etcétera. La idea es mostrarle en estos festivales deportivos que hemos comenzado a organizar y también detección de talento que también hemos realizado en regiones. Hemos estado ya en 9 regiones con el programa y esperamos poder llegar a todas. Yo sé que hay unas regiones todavía nos dicen, oye, ¿acá cuándo? Pero créanme que tratamos de hacer todos los esfuerzos también presupuestarios para poder estar en todos lados. También dentro de eso, después de un festival deportivo, de una detección deportiva, donde voy a practicar en forma más sistemática. En ese sentido es súper importante lo que es la formación de clubes. Te puedes unir a un club deportivo convencional. Hay disciplinas que la puedes resolver con un club deportivo convencional. Un atleta, por ejemplo, puede unirse a un club deportivo convencional. Pero también se han creado clubes deportivos paralímpicos, que nosotros también impulsamos esa figura porque le va a permitir una mayor organización, etcétera. Acá tenemos un ejemplo a la derecha como el Club Fénix de atletismo que entrena en Mario Recordón, que es el campeón nacional en atletismo. Abajo tenemos otro ejemplo que es Lobos del Bosque, que es un club de básquet, que es el actual campeón de la Liga Nacional de Básquet en silla de ruedas y que tiene la particularidad que nos menciona Sebastián Villa siempre que juega ahí y está con el club, que en el fondo el nombre lo asocian con la ciudad, con la comuna donde viven, que es el bosque. Entonces son los lobos del bosque y así a los de tiro con arco son los halcones del bosque y los de rugby son los cóndores. Entonces asocian a la municipalidad que en el fondo también le apoya. Entonces el formar el club, asociarse a otra institución es súper importante. También tenemos acá abajo Fútbol 7, que es del Centro de Rehabilitación INRPAC, que en el fondo también hay centros de rehabilitación como INRPAC, como Teletón, que están en muchas regiones del país, donde también empiezan a hacer sus primeras pruebas de deporte y hay programas de talleres deportivos. También estamos impulsando también lo que es los talleres en IND, los talleres de deporte, participación social y talleres ya de deporte paralímpico. O también lo pueden practicar en escuelas o de forma independiente. El deporte, para participar en una competencia nacional en deportes individuales, no es necesario todavía estar afiliado a un club, etcétera. Abrimos la puerta para que puedan participar todos. Sin embargo, en los deportes colectivos tienes que estar en un club que está afiliado a la federación para participar. Luego de que participaste en un festival, conociste el deporte, te fuiste a entrenar, tienen las opciones de competencias nacionales. Nosotros organizamos una infinidad de competencias nacionales en variados deportes. Tenemos handball en silla de ruedas, tenemos un ejemplo a la derecha de judo, que este año tuvo la primera versión, un nacional de judo que para personas con discapacidad visual. Tenemos abajo el evento de para powerlifting y de tenis de mesa, que tratamos de hacer lo mejor que podemos con nuestro evento, o sea, montar un espacio que sea acorde al nivel de los deportistas, que cada día están mejorando mucho más. Y la particularidad es que los dos eventos abajo también fueron validados internacionalmente, o sea, estamos apostando a que nuestras competencias, nuestros deportistas, sus marcas, sean válidas para un ranking internacional, para el tenis de mesas puedan sumar los puntos. Entonces, estamos explorando también en otros deportes, esperamos sumar este año, si la pandemia y eso lo permite, en atletismo, en natación también, eventos con ranking internacional.
También trabajamos en entrenamiento de desarrollo, cuando detectamos buenos deportistas, cómo los empezamos a acercar a la selección, y tenemos imágenes de un concentrado de paraatletismo, donde trajimos algunos deportistas que visualizamos que tienen un buen nivel para que entrenaran con nosotros, con la selección, y los entrenadores los pudieran dar algunas pautas. Manuel. Para nosotros, como comité, es fundamental y siempre ha sido una pieza clave los torneos nacionales. Los torneos nacionales que mencionó Alex, muchas veces en nuestro punto de quiebre, en donde el coordinador técnico del comité, en donde los entrenadores nacionales que son del comité, ven o visualizan deportistas que están en condiciones para ser parte de un entrenamiento de una selección nacional, o son deportistas en desarrollo pensando en nuestra segunda línea o en nuestros siguientes juegos o ciclos paralímpicos. ¿Ya? Los entrenamientos nacionales tienen dos modalidades principalmente hoy en día. Tienen una modalidad fija o constante, que son principalmente los deportes individuales, y tienen una modalidad de concentrado, que son principalmente los deportes colectivos. Deportistas que tienen las condiciones, se le hace de igual forma un seguimiento constante, y en medida de que sean citados a competencia o que se genere la instancia, son citados o son convocados a pequeños concentrados a nivel nacional. Dame la otra. Luego del torneo nacional y a partir de criterios selectivos que a partir de este año principalmente estamos publicando en la página www.paralímpico.cl, estamos generando distintas giras o salidas internacionales. Hoy en día la idea es poder potenciar el máximo de deportistas posibles dependiendo los distintos objetivos que nos hemos planteado en este ciclo y pensando ya en el ciclo siguiente que culmina en París 2024. A partir de eso, dependiendo las condiciones que se encuentre o el nivel de competencia, se pueden hacer pequeños concentrados internacionales o concentrados posteriores a las competencias. Estas giras internacionales, muchas veces nosotros buscamos los procesos de clasificación internacional, el cual es un proceso completamente distinto al proceso de clasificación que hacemos en nuestro país. Y además nos permite poder situarnos en los distintos rankings internacionales y poder lograr marcas mínimas pensando en las fiestas más importantes de nuestros deportistas, que son los mega eventos. ¿Ya? En los mega eventos tenemos establecidos desde ya los Juegos Panamericanos, los Juegos Paralímpicos, que sus últimas versiones fueron las de Lima y Río respectivamente. Y de forma un poquito más paulatina se están estableciendo ya los Juegos Panamericanos Juveniles, que su última versión fue en Sao Paulo, y es muy probable que la próxima versión sea en Colombia. Y de menor manera se encuentran los Juegos Suramericanos, lo cual es la única versión que hemos tenido oficial ha sido la de Santiago 2014. Con respecto a los logros que hemos tenido este año debido al confinamiento y a la cuarentena, no hemos podido tener muchos resultados de carácter internacional. Sí los tuvimos, sí tuvimos resultados en Manchester con pesas, por ejemplo. Sí, los chicos de tenis también salieron este año, alcanzaron a salir. Pero el año 2019 tuvimos un hito bastante importante, ya que tuvimos cuatro medallas en mundiales específicos. Tuvimos a Francisca Mardones en el Mundial de Dubái de paratletismo, en donde también fue récord mundial. Tuvimos al Beto en el Mundial de Londres de natación, donde tuvo una plata y un bronce. Juan Carlos Garrido en el Mundial de Astana en Kazajistán obtuvo bronce en la modalidad de para-powerlifting. Y Katherine Bollerman en canotaje obtuvo también un bronce en KL1 200 metros. Completamos el ciclo, pero de forma paralela, nosotros realizamos lo que es capacitaciones. Principalmente podemos diferenciar en charlas, cursos de introducción, que habitualmente lo hacemos en regiones, o como esta capacitación que estamos haciendo hoy en forma online, que es para acercarlo, introducir a la gente a lo que es el deporte paralímpico. También tenemos capacitaciones certificadas a nivel nacional, ya sea de entrenadores, de jueces, clasificadores funcionales. Ahí trabajamos con con la Federación Nacional para poder certificar. Principalmente hemos abordado todo lo que es jueces y clasificadores funcionales para poder dar soporte a nuestra competencia nacional.
y hemos ido paulatinamente también desarrollando lo que es capacitación para entrenadores. En la imagen que pueden ver a la derecha nos acompaña Mateo. Mateo es el entrenador de la selección nacional de básquetbol de Canadá y nos vino a capacitar a nuestros entrenadores, todos los entrenadores que participan de la Liga Nacional. Un requisito era que los entrenadores participaran en los clubes que son afiliados a la federación. También tenemos capacitaciones certificadas a nivel internacional, que en el fondo es la Federación Internacional la que certifica que podemos desarrollar en nuestro país. Hemos avanzado con capacitaciones de jueces internacionales para powerlifting, que en el fondo necesitamos también para hacer nuestras competencias internacionales, necesitamos jueces internacionales en nuestro país y no tener que hacer gastos en traer gente de afuera para que sean los jueces de la competencia. Y también a través del programa de la Fundación Ajitos, que es el brazo derecho de desarrollo del Comité Paralímpico Internacional, han participado chilenos, ¿sí?, en capacitaciones que se han hecho en Perú, en Brasil, etcétera, donde van para capacitarse a nivel internacional. Ahora, en base a todo lo que le hemos contado desde los festivales, de los entrenamientos de desarrollo, clubes locales, competencias nacionales, en el fondo contarles este ejemplo desde lo práctico, que lo usamos bastante, que es un muy buen ejemplo. Nosotros el año 2018 estuvimos en Concepción, una jornada de capacitación y detección de talento. Podemos ver a la izquierda como estamos capacitando ahí en el estadio, y el día siguiente una detección de deportistas. Ahí en esa capacitación participó el entrenador que ven acá abajo, que lo está entrevistando nuestro compañero León, que es Juan Carlos Parra, el profesor. Participó de la charla, no conocía poco del deporte paralímpico, conocía mucho de halterofilia, lo encontró como una muy buena opción en la parte de detección de talentos, que es donde estuvo acompañado por nuestro entrenador nacional. Ahí mismo pudo captar nuevos deportistas, captar deportistas y comenzar a entrenar, y lo invitó a entrenar y comenzó su desarrollo. Tanto fue así que en un año, con todos los deportistas que captó, que sumó, que construyó su misma banca de para powerlifting, llegó a ubicarse en el primer lugar por equipos, por puntaje por equipo en el Nacional de para powerlifting en el año 2019. Entonces, es un logro súper importante y en base a su trabajo. Y eso ha tenido también como logro, por ejemplo, que la chica que ven al costado inferior derecho, que es Nayadet, obtuvo el cupo, base a los criterios selectivos, para participar con nuestra selección nacional a la Copa en Colombia, que lamentablemente justo fue en marzo y se canceló, y iba con el entrenador Juan Carlos Parra, porque también nosotros tratamos de promover que a competencias que también vayan en el entrenador nacional y vayan otros entrenadores como asistentes, que en el fondo nos ayudan a promover el deporte y a desarrollarlo en todo el país. Entonces, un muy buen ejemplo que una persona que se capacita, que participa, que lo tratamos de apoyar de diversas formas y potenciamos el deporte en regiones. Quiero puntualizar nomás en el profe Juan Carlos, pero hay muchos otros ejemplos en regiones y que hacen en diferentes deportes el mismo y un muy buen trabajo. ¿Qué principalmente tenemos de desafíos por adelante, Manuel? Sí, con respecto a los desafíos, nuestro desafío principal, que era este año, que por temas de pandemia se corrió un año calendario, es Tokio 2020, es la fiesta más importante que tenemos dentro del ciclo paralímpico, para luego seguir el próximo año, probablemente el 2021, con los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales que organiza el Ministerio del Deporte y el IND. Esto a nivel nacional son el evento más importante que nosotros tenemos, son nuestros Juegos Paralímpicos, por decirlo de alguna forma, en donde también el próximo año probablemente tengamos un lindo desafío que sean los Juegos Panamericanos Juveniles. Si bien estamos a la espera de la confirmación, el año 2021 también probablemente en Colombia vayan a ser. El año 2022 tendremos los Juegos Paralímpicos de Invierno en Beijing, en donde tenemos bastante buenos expositores, principalmente en el tema del esquí. Luego tenemos Santiago 2023, que es un hito histórico para nuestro país, la primera vez que vamos a hacer unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, en donde la idea, me imagino que de todos, es poder tener un muy buen rendimiento. Para esto necesitamos contar de todas las personas, de todos los interesados, de todos los voluntarios, de toda la gente proactiva que tiene nuestro país para empezar a desarrollar los deportes en distintas regiones.